Y de una vez, o sea, yo creo que muchos ya lo han estado viendo con sus profesores. ¿Cuál es mi experiencia con sistema digestivo? Mi experiencia con sistema digestivo es que yo me aprendí todo de memoria, así de que esófago viene de intestino anterior, estómago viene de intestino así, ¿no? Y se forman en tal semana y se le une un mesogastrio y luego el epitelio se recanaliza, o sea, así todo quedó muy mecánico en mi mente y en qué semanas ocurrían, pero como que nunca me imaginé cómo ocurría el proceso, o sea, sabía que se formaba de endodermo, pero yo llegué a tercer bloque y todavía como que no dimensionaba dónde estaba el endodermo, qué era el endodermo, de dónde venía el endodermo, ¿saben? Era como todavía un poco confuso. Entonces esta clase la vamos a tratar de hacer de tal forma que todo se quede en su mente y que cuando ustedes se vayan a dormir, sueñen con con un endodermo formando ahí un esbozo respiratorio, un alantoides, un saco vitelino, ¿ok? Entonces, si ustedes se van a dormir y sueñan con eso, es porque aprendieron o quedaron medio traumados. Cualquiera de las dos es buena porque se van a acordar. Tenemos que saber de sistema digestivo. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo este tubo digestivo, porque así se llama tubo digestivo, pasa de ser un tubo así plano, sin ninguna otra cosa que se le añada, sin ningún caminito por allá o sin ningún caminito por acá, cómo ese tubo pasa a formar todas las estructuras que vienen siendo esófago, estómago, vamos a ver qué vaso e hígado vienen de otro lugarcito, vesícula biliar, páncreas, intestino, hasta la región del ano, ¿no? Es como desde la puerta, desde el esófago, hasta la salida que es el ano, ¿no? Esos van a ser los temas que vamos a abordar. Yo creo que el día de hoy vamos a ver esófago, estómago y vaso. Y todos los demás los voy a dejar para la siguiente clase porque no nos va a dar tiempo. Pero bueno, vamos a ir viendo conforme avance la clase, ¿va? Antes de empezar, yo les quiero decir que cuando ustedes empiecen a pensar en sistema digestivo, quiero que piensen en el tobogán de un McDonald's, que no les puse la foto porque ya no me dio tiempo, pero, a ver, déjenme buscarles una foto. Am, a ver, aquí está, fíjense. Em, por ejemplo, ¿no? Tú cuando llegas a los juegos de un McDonald's, te subes por aquí, ¿no? Así, te subes por como unos cubos que hay donde tienes que ir como escalando ahí peldaño tras peldaño y ya logras subir y te encuentras como un túnel, ¿no? Entonces te metes en ese túnel y sigues caminando por ese túnel y de repente encuentras así como una dilatación adentro del túnel y hay como una ventanita y te asomas a decirle hola a tu mamá. Pero eso es como, como una bola, ¿no? Como algo que está así como dilatado, donde te puedes asomar y puedes ver lo que hay así afuera, ¿no? Hagan de cuenta así como una bola transparente. Entonces, más o menos esa es la idea. Luego sigues caminando, sigues pasando por el túnel y finalmente llegas hacia la resbaladilla final y sales, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes se tienen que ir imaginando ahorita, que el sistema digestivo es algo por donde nosotros vamos a entrar, por un lado, vamos a ir avanzando en ese tubo y en ese tubo vamos a ir encontrando dilataciones, lugares que a lo mejor son más estrechos, lugares que de repente se hacen más amplios, que tienen diferentes tipos de epitelios, que tienen diferentes tipos de glándulas, y así vamos avanzando hasta que encontramos este caracol que vendría siendo el intestino, por ejemplo, hasta la salida que es el ano. Entonces, eso es lo que tiene que estar ahorita en su mente, que es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, ahora sí va la clase. Ahí está. Vamos a ubicarnos. Lo primero que tienen que saber y lo que jamás se les tiene que olvidar es el origen del sistema digestivo. Si a ustedes les preguntan, oye, ¿de dónde proviene el sistema digestivo? Ustedes no lo van a dudar ni 2 segundos y le van a decir, el sistema digestivo proviene de endodermo. Vamos a ver por ahí como algunas cositas que derivan de mesodermo, por ahí otras cositas que vienen de crestas neurales, pero en general la estructura base de todo mi sistema digestivo viene de la tercer capa de nuestro embrión llamada endodermo. Si recordamos, un embrión trilaminar tiene ectodermo,
mesodermo y endodermo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir viendo espacialmente dónde se ubica este endodermo. Yo les recomiendo que para este tema, si van a ver imágenes y son personas muy visuales, no utilicen el Carlson porque está muy feo, o sea, de verdad está muy feo. Usen el Arteaga. Es un libro muy bonito que tiene ilustraciones bastante explicativas, ¿no? Entonces, primero vamos a ver esta imagen y ahorita les voy a poner mis dibujos con los que le van a entender un poquito más, ¿ok? Quiero que nos pongamos en un contexto donde todo esto que está en color azul es mi ectodermo. Y luego por debajo, todo lo que ustedes en los esquemas vean de color amarillo, todo lo que ustedes vean de color amarillo es endodermo. Entonces vean aquí como el endodermo es como esta capita que aquí es como un tubito, ¿no? Como un tubito que tiene como estas vesiculitas, como estas vaginaciones. Y luego llegamos a una parte donde le sale como un globito. Luego seguimos caminando y le vuelve a salir como una colita y ya, se cierra, ¿no? Todo esto que estamos viendo nosotros en color amarillo es el endodermo. Y de todo esto que estamos viendo en color amarillo se va a formar mi sistema digestivo. Ahorita lo vamos a ver cómo es que se formó, pues, todas estas dilataciones, cómo es que se formó el saco vitelino, ¿de acuerdo? Ahora, este es otro corte que a lo mejor ahorita como que no le agarran mucho sentido, pero lo vamos a retomar más adelante, no se preocupen. ¿Qué tienen que anotar de aquí? Lo que tienen que anotar es que el sistema digestivo se va a formar de endodermo. Eso es lo más importante de esta diapositiva. De alguna manera, no sé cómo, pero de alguna manera nosotros vamos a llegar a esto que está aquí. O sea, ahorita vamos a ir viendo en las clases cómo es que de un tubo pasamos a esta cosa extraña que tiene un globito colgando, ¿ok? Entonces, nuestro objetivo final es que tú, cuando termines de ver desarrollo del sistema digestivo, me puedas decir, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esta otra curvita de aquí? ¿Cómo se formó y para qué me sirve este globito? ¿Y cómo se formó y para qué me sirve esta colita de aquí? ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de nuestra clase al final. Entonces, vamos a comenzar. Nosotros para empezar a entender el desarrollo del sistema digestivo, ya sabemos que todo en embriología son genes, ¿no? O sea, yo creo que ahorita empezamos a ver los genes como, genes, ¿no? ¿Para qué me van a servir los genes en la clínica? O sea, no va a llegar un paciente y me va a decir, oiga, doctor, fíjese que tengo estenosis esofágica. ¿Cuál fue el gen que está mutado? ¿No? Un paciente no llega y te dice eso, un paciente llega y te dice, ¿cómo soluciono esto? ¿No? Pero, por ejemplo, en tercero te van a llevar una materia que se llama genética clínica. Y créanme que si ustedes saben embriología, genética clínica va a ser una materia regalada para ustedes. Entonces, es la atención desde un inicio. Esto se llama configuración inicial del endodermo. Yo les decía que cuando les digo que este endodermo inicialmente es un tubo, es literalmente es un tubo. O sea, tiene así un extremo abierto de un lado y tiene un extremo abierto del otro lado, ¿ok? Tú puedes meter tu mano y vas a salir por el otro lado. Entonces, eso literalmente es nuestro endodermo, ¿no? Y de aquí se va a formar sistema digestivo. Entonces, nuestro endodermo inicialmente lo vamos a dividir en dos secciones. Lo vamos a dividir en una sección cefálica, o sea, hacia la cabeza, y en una sección caudal, hacia la cola, ¿no? Que bueno, en los humanos no hay cola, pero como estos estudios muchas veces son en ratas, así se describe, ¿no? Entonces, en la región cefálica lo más importante que tienen que saber es que en una configuración inicial se va a estar expresando un gen que se llama nodal. Gracias a nodal, este endodermo va a tener ciertas características en la región cefálica en una configuración inicial de este endodermo. Y en la región caudal, a diferencia de la región cefálica, no se va a estar expresando nodal, sino que se va a estar expresando algo que se llama FGF4.
Ya estamos más o menos familiarizados con la familia FGF, ¿no? Ya lo hemos visto mucho en sistema nervioso, por ejemplo. Pero aquí lo importante es que FGF4 va a estar en la región caudal en una configuración inicial del endodermo. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les preguntan, oye, ¿cuáles son los genes importantes o cuáles son los genes necesarios para establecer una polarización cefálica y caudal en una configuración inicial? Tú fácil vas a decir, ah, ok, yo lo que necesito para decir esto es cefálico y esto es caudal en mi endodermo es que en una región se expresa nodal y en la región caudal se expresa FGF4, ¿ok? Eso es lo más importante que tienes que saber hasta ahorita, en algo inicial. Muchas estructuras cefálicas, que más adelante vamos a ver cuáles son, pues dependen de la expresión de nodal. Y muchas de las caudales dependen de FGF4. Si estos genes no están expresados inicialmente, yo no puedo iniciar el desarrollo del sistema digestivo, ¿ok? O sea, si yo no, no tengo una adecuada expresión o tengo una mutación de estos genes, puede haber problemas en sistema digestivo. Es muy probable que haya problemas en sistema digestivo. No asociamos directamente estos genes a una patología porque la realidad es que los embriones son, o sea, son células, tienen células tan reguladas que es muy difícil que falle esto. Ya empiezan a fallar cuando ya estamos en etapas más avanzadas, ¿ok? Pero estos genes son importantísimos. Perfecto. Entonces, esto fue inicial. Poco a poco lo vamos a ir dividiendo en más partecitas. Entonces, vamos a lo que sigue. Esta es una configuración, pero ya no es inicial. Ahora es una configuración intermedia de este endodermo. Otra cosa que también no les dije es, si yo digo endodermo o yo digo tubo digestivo, me estoy refiriendo a lo mismo, ¿ok? Endodermo o tubo digestivo, estoy haciendo referencia a lo mismo. Solo que depende, o sea, se los preguntan como endodermo o tubo digestivo, que quede claro que es lo mismo, ¿va? Ahora, en esa separación que hubo entre lo cefálico y lo caudal, justo en esta línea media que estaba entre lo cefálico y lo caudal, se me van a estar expresando 4 genes importantísimos. Esos 4 genes son WNT, BMP, FGF4 y ácido retinoico. Entonces, WNT, BMP, FGF4 y ácido retinoico van a estar únicamente en esta línea punteada. No están ni cefálico ni están caudal, están justo en el intermedio entre esa transición. Y estos genes son importantísimos porque son los que dicen, oye, tu célula eres cefálica y no te puedes combinar con esta célula caudal, te tienes que quedar de tu lado, ¿ok? Son como si fuera una caseta que le dice, tú vas para este lado y tú vas para el otro lado, no te puedes combinar, ¿va? Entonces, son muy importantes esas en la configuración intermedia. ¿Y por qué son tan importantes? Porque ahora dejamos de expresar nodal y dejamos de expresar FGF4, que era una configuración inicial, y vamos a empezar a expresar nuevas cosas. ¿Por qué necesitamos expresar nuevas cosas? Porque estas cosas nos van a favorecer el desarrollo de estructuras. Entonces lo repito por si a alguien se le pasó, ácido retinoico. Esto era, cada que yo les ponga AR, siempre que yo les ponga AR significa ácido retinoico, ¿va? Muy bien. ¿Cuáles son los nuevos genes en una configuración intermedia que se van a estar expresando? Se va a estar expresando, número 1, SOX2, así como SOX United, SOX2. Por si alguien no sabía, de este gen surgió la inspiración para el nombre de SOX United. Pero bueno. Entonces, cefálico SOX2, también cefálico, un gen que se llama HEX, así con doble H, y un gen que se llama FOXA2. ¿Ok? Entonces, SOX2, HEX,
y FOXA2, estos tres van a estar en la región cefálica en una configuración intermedia de mi endodermo. Llegan al límite donde está WNT, BMP, FGF4 y ácido retinoico y ahí hacen un stop. Ya no pueden cruzar de esa línea. Del otro lado de la línea no se van a estar expresando estos genes, sino que se van a estar expresando dos importantísimos que son CDX2 y genes HOX, ¿ok? CDX2 y genes HOX en la región caudal de mi endodermo en una configuración intermedia delimitados en la línea media por WNT, BMP, FGF4 y ácido retinoico. Importantísimo. Ahora, hay una leyenda que nos dice el Carlson, que se las pongo porque luego preguntan cosas medio extrañas, ¿no? En los departamentales. Pero bueno, nos dice que el endodermo anterior funciona como un gran centro señalizador. Pero yo aquí todavía no he hablado de nada anterior ni de nada posterior. Entonces aquí, en una configuración intermedia, vamos a empezar a añadir nombres a este tubo, a este endodermo. Bien, se los pongo en blanco. Todo lo que quedó en nuestro endodermo en la región cefálica, ahora lo vamos a llamar endodermo anterior. Ahorita vamos a ver un dibujito para que sepan por qué antes era cefálico y ahora va a ser anterior. Entonces va de nuevo. En una configuración intermedia del endodermo, le vamos a dejar de llamar cefálico y caudal y le vamos a empezar a llamar a todo lo que está de esta línea punteada hacia este lado, le vamos a llamar endodermo anterior. A todo lo que está de esta línea punteada hacia este lado, le vamos a llamar endodermo posterior. ¿Ok? Entonces, en el endodermo anterior se expresan SOX2, HEX y FOXA2, y en mi endodermo posterior se me expresan CDX2 y HOX. Aún así se los dejo representado tanto cefálico y anterior, porque el Carlson sí es muy estricto y me dice, en una configuración intermedia tú le vas a empezar a llamar anterior y posterior. Pero, por ejemplo, el Arteaga todavía está en una configuración tardía y te sigue hablando de estructuras cefálicas. Entonces, ten en cuenta que es lo mismo, cefálico y anterior y caudal y posterior, ¿ok? Pero si somos muy estrictos, ya en una configuración intermedia le vamos a decir endodermo anterior y endodermo posterior. Ahora, si ya vimos algo inicial y ya vimos algo intermedio, ahora nos vamos a ir con algo tardío. Muy bien. En una configuración tardía, ya no solamente tengo una línea que me está dividiendo en dos partes este endodermo, sino que ahora tengo dos líneas que me están delimitando el tubo. ¿Cuáles son esas dos líneas? Fíjense, aquí me está apareciendo un gradiente de una que se llama FGF4, que la hemos estado viendo, ¿no? Que se ha estado como cambiando de lugar, como que no le gustaba ya, se cambió a la mitad, como que ya no le gustó la mitad, y va a quedar en esta posición, ahorita les digo cómo se llama esta posición, delimitando a mi endodermo. Entonces aquí tenemos ahora a FGF4. Pero además tengo otro gradiente hacia la región posterior, y este otro gradiente va a estar formado, o más bien está constituido por FGF10, ¿ok? Entonces, dos gradientes, FGF4 y FGF10. ¿De qué me sirve tener ahora esos gradientes? Ahora mi endodermo está dividido en tres partes, y entonces va a estar dividido en endodermo anterior, todo lo que quede antes de FGF4,
Todo lo que queda en medio es endodermo intermedio. Ay, no veo que estoy escribiendo. Intermedio. Ay, no. Endodermo intermedio. Ahí. O también lo pueden encontrar como endodermo medio. ¿Ok? Cualquiera de las dos es correcta. Y la última parte que queda después de este gradiente de FGF10, pues va a ser el posterior. ¿Ok? Entonces, fíjense, en una configuración inicial, yo solamente tenía cefálico y caudal. Luego, en una configuración intermedia, yo tenía anterior y posterior. Pero ya en una configuración tardía, tengo un endodermo anterior que me sigue expresando SOX2, HEX y FOXA2. Llega a su límite con FGF4 y a partir de ese límite comienza el endodermo medio o endodermo intermedio. Pero ese endodermo medio o intermedio ya no va a estar expresando ni SOX2, ni HEX, ni FOXA2, sino que va a estar expresando PDX1, ¿ok? Entonces, endodermo medio, PDX1. Llegamos al gradiente de FGF10 y pasando ese gradiente de FGF10, este endodermo posterior va a estar expresando CDX2, ¿ok? Entonces ya en una configuración tardía tenemos tres porciones, anterior, medio y posterior. Si somos muy estrictos y estamos diciendo que estamos hablando de tubo digestivo, yo también a esto le puedo llamar tubo digestivo anterior, tubo digestivo medio y tubo digestivo posterior. Acuérdense que es lo mismo, ¿ok? Siguiente cosa que tienen que saber antes de que, si quieren, ahorita se los repita. ¿Alguien se acuerda? Mm, ¿Alguien se acuerda qué era la membrana bucofaringea? Desde que cuando veíamos el proceso de gastrulación, dijimos que había como dos lugares en los cuales no se separaba nuestro epiblasto. Híjole, es que hablar de epiblasto es hablar de las primeras clases. Entonces, los que tuvieron clase conmigo, vean ese apunte y vean qué es la membrana bucofaringea. Pero para que ahorita no nos hagamos bolas, imagínense que estas membranas son literalmente membranitas, como si fueran unas cortinitas que me están cubriendo mi tubo digestivo. ¿Se acuerdan que el tubo digestivo yo les dije que era un tubo que tenía dos orificios, ¿no? O sea, si yo estoy viendo un tubo, pues tiene un orificio por acá. Ah, por cierto, si no están viendo mi imagen, vean mi imagen porque luego yo les enseño como muchas cosas con mis manos o con cositas que encuentro por aquí para que me entiendan. Entonces, pongan mi imagen, ¿va? Si yo estoy diciendo que tengo un tubo, pues yo tengo una apertura por acá, tengo una apertura por acá. Pero entonces imagínense que estas membranitas están funcionando como una cortina que me está tapando el orificio de mi tubo digestivo, ¿ok? Así, me lo tapa por acá y me lo tapa también por acá. Entonces, ya no permite que este tubo digestivo esté completamente abierto, sino que ya se empieza a cerrar mi tubo digestivo. Entonces, recapitulando, la membrana bucofaringea, digamos, es como el límite cefálico y como la tapita cefálica de mi endodermo anterior, ¿ok? Esta es la membrana bucofaringea. No tiene tanta participación en sistema digestivo, pero sí representa como un límite de ya no vas a crecer más allá de la membrana bucofaringea, ¿ok? Y en la región caudal tenemos a la membrana cloacal. Esa sí es importantísima. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de endodermo posterior. Y el endodermo posterior es la última parte de mi tubo digestivo. La última parte donde se me va a formar el intestino grueso, donde se van a empezar a conectar el ano y todo eso, y vamos a ver que la membrana cloacal
es importantísima para el desarrollo de esfínteres, ¿ok? Entonces, el límite caudal de este tubo digestivo en la región posterior es la membrana cloacal, ¿ok? Entonces, límite cefálico, membrana bucofaringea, límite caudal, membrana cloacal. Ahora, este tubo es chiquito, ¿no? O sea, se está formando desde etapas muy tempranas del desarrollo, pero los intestinos son larguísimos. El esófago, pues va desde acá hasta que se conecta con el estómago. O sea, el tubo digestivo es una estructura bastante larga, ¿no? Necesita que algo le diga, ok, yo sé que apenas te estás configurando, pero además de que necesito que te empieces a dividir en secciones, al mismo tiempo tienes que empezar a crecer, porque si no creces, no vas a poder formar todas las estructuras que estás destinado a formar. Y entonces ese gen responsable de decirle, oye, tubo digestivo, necesito que crezcas y te empieces a cerrar hacia la membrana bucofaringea y hacia la membrana cloacal, que son como tus límites, ese gen se llama WNT5A, ¿ok? Entonces, función de WNT5A, tanto cierre como elongación, y ojo con esto, aquí dice del intestino medio. Este es el intestino medio. Esta es la principal región que se elonga para permitir el crecimiento del intestino, porque del intestino medio, más adelante, vamos a ver que se forman el intestino delgado, y el intestino delgado es como una víbora súper larga, ¿no? Entonces, es la región que más necesita crecer. Entonces, WNT5 le dice, promueve el cierre del tubo digestivo en general y me promueve la elongación, el crecimiento longitudinal, principalmente de intestino medio, aunque también el anterior y el posterior crecen, claramente, pero así la señal más fuerte va hacia mi intestino medio para que se empiece a elongar y empiece a crecer, así, hacia lo largo, que se haga un tubo largo, largo. Y esa es la configuración tardía, todo eso es la configuración tardía. Ahí está. Entonces, vamos a empezar a ver cómo se formaron estas estructuras que salen de los tubos, ¿no? Porque les dije, tenemos que de alguna manera llegar a esta forma. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo se va a formar. Lo primero que vamos a ver es el alantoides. Y no voy a ahondar tanto en este tema, porque en primer bloque, aunque no estuve de acuerdo con eso, nos pasaron para primer bloque el tema de placenta y membranas extraembrionarias. ¿Alguien se acuerda cuáles son las membranas extraembrionarias? Hace referencia a membranas que están fuera del embrión. Y me vas a decir, bueno, Dani, ¿cómo que va a haber algo fuera del embrión si todo está dentro de el apnios, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué se dice que estructuras están fuera o dentro del embrión. Pero bueno, las membranas extraembrionarias son dos principalmente. Número uno, el alantoides. Y número dos, el saco vitelino. ¿Ok? Entonces, membranas extraembrionarias, que ya las vieron en el primer bloque, alantoides y saco vitelino, también de apnios, ¿no? Todas esas. Pero bueno, aquí las que nos interesan son alantoides y saco vitelino, son membranas extraembrionarias. Ahorita vamos a ver por qué se le dice que son extra. Este alantoides, fíjense, se va a formar por una evaginación tubular del intestino posterior. Entonces, quedamos que esta sección de aquí que expresa CDX2 y que está por delante del gradiente de FGF10, esto que está aquí es el intestino posterior. Entonces, hagan de cuenta que de repente aquí le sale una colita a este endodermo posterior y esta colita es la que conocemos como alantoides. Este alantoides es como un remanente evolutivo, porque este alantoides, por ejemplo, en los pájaros, les sirve como un lugar
donde se empiezan a intercambiar gases y por donde desechan cosas del metabolismo, ¿no? En los pájaros. En los humanos es un poquito más rudimentario porque, bueno, nosotros para el intercambio de gases utilizamos los pulmones y nosotros para la eliminación de desechos humanos, o desechos urinarios, perdón, pues tenemos todo el sistema renal junto con los uréteres y todo esto, ¿no? Entonces, tal cual una función, muy, muy importante, como en los pájaros, por ejemplo, pues no la tiene, pero sí se incorpora un poquito a desarrollo del sistema urinario. Entonces, ahorita solamente quiero que tengan en cuenta que la alantoides, que es una evaginación quiere decir que yo tengo una estructura de la cual le sale un chipotito, ¿ok? Como hacia afuera. Como cuando te pegas y te sale un chipote, eso es una evaginación, que sale de adentro hacia afuera, ¿ok? Entonces, el alantoides es una evaginación tubular. ¿De qué? Del intestino posterior. Si lo vemos en este dibujo del libro, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Que aquí tenemos intestino posterior, que le sale una colita y que esa colita es el alantoides. Entonces, nada más así como un spoiler, fíjense, el alantoides va a crecer hacia acá. Estoy dibujando en la sección roja del dibujo del libro, por si alguien no ve. Va a salir hacia acá y aquí todo esto que está en rojo es mesodermo. Es mesodermo urogenital, eso no lo anoten, lo vamos a ver más adelante. Pero en este mesodermo urogenital se va a incorporar al sistema urinario, ¿va? ¿Qué tenemos que saber ahorita? Es una evaginación del intestino posterior, no hay nada más que saber de aquí. Vamos con el otro globito, ya vimos cómo se formó la colita, ahora vamos con este globito que se llama saco vitelino y que también ya vimos saco vitelino en membranas extraembrionarias. Este saco vitelino es súper importante cuando lleguemos al tema de hematopoiesis, porque el saco vitelino es un lugar en donde se forman las células sanguíneas de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante que tengamos un saco vitelino. Estoy muy enojada porque me pasaron corazón y circulación fetal al último bloque, porque ese tema está increíble. De verdad, cuando lleguemos a ese tema, van a amar cardiología, se los prometo. Pero bueno, ni modo. Entonces, nada más ahorita hay que tener en cuenta que este saco vitelino también es una evaginación, o sea, de adentro le sale un chipotito hacia afuera, pero esta es una evaginación también tubular, pero ya no del intestino posterior, sino que es del intestino medio, ¿ok? El intestino medio que estaba expresando PDX1 va a tener una evaginación y a eso se le va a llamar saco vitelino. Entonces, si lo vemos en el dibujito, este me está señalando que esta región, no sé si alcanzan a ver, aquí hay como dos líneas punteadas. Esta es la región del intestino medio y aquí le está saliendo ese globito que es el saco vitelino, ¿ok? Entonces, no vamos a hablar nada más de estas estructuras porque saco vitelino lo voy a ver en hematopoiesis y alantoides lo voy a ver en urogenital. Muy bien. ¿Y qué nos falta ver? Pues nos falta ver intestino anterior, ¿no? Que de aquí se forman un montón de cosas. Va. Entonces ahora fíjense, aquí tenemos unos dibujos medio extraños, ¿no? Esto es lo que yo les digo, que por eso el saco vitelino y el alantoides permanecen fuera del embrión y son membranas extraembrionarias. Porque fíjense, vamos a empezar a jugar con estos dibujitos. A ver. Espérenme. Ahí está. Fíjense, yo lo que les estoy representando aquí, o sea, esto que está en amarillo es el tubo, ¿no? Todos estamos de acuerdo que es mi tubo digestivo. Que ese tubo digestivo en la región intermedia tiene su globito, que es el saco vitelino, y tiene su colita, que es el alantoides, ¿no? Hasta ahí ya supimos que eso es mi tubo digestivo que apenas se está empezando a formar. Ahora, algo súper importante. Si recordamos, cuando teníamos un embrión trilaminar, es porque teníamos tres capas.
La capa más interna o más inferior, o sea, lo que queda más abajo, es endodermo, que es lo que está en amarillo. Y luego por arriba de ese endodermo, yo tengo a todos mis mesodermos, ¿ok? Mesodermos. Y lo que quedaba por arriba de los mesodermos, ¿Tubo neural? el tubo neural, o sea, mi ectodermo. Perfecto, ¿no? Entonces, aquí tenemos a las tres capas germinales. En azul es mi ectodermo, en rojo es mi mesodermo y hasta abajo en amarillo es mi endodermo, ¿ok? Entonces, eso ya quedó claro. Ahora, si yo giro esta estructura y la pongo, déjenla como chiquita, y la pongo de esta manera, voy a poner un rectángulo. Todo lo que queda dentro de este rectángulo es intraembrionario. Todo lo que queda dentro de este rectángulo es intraembrionario. Todo lo que queda por fuera de ese rectángulo, por los límites de ese rectángulo, es extraembrionario. Y vean cómo este globito, o sea, el saco vitelino y el alantoides, o sea, la colita, quedan por fuera de ese rectángulo. Por eso este saco vitelino y este alantoides son estructuras extraembrionarias, porque quedaron por fuera de los límites embrionarios. No quiere decir que estén fuera de la mamá, no quiere decir que estén fuera de la panza de la mamá, sino que hablando como en términos de qué es intra y qué es extra, esto es intra y esto es extraembrionario, ¿ok? De ahí viene como el término de intra y extraembrionario, ¿va? Entonces ahora, déjenme borrar esto. Ya quedamos que lo que quedaba aquí arribita era mi tubo neural, ¿no? Pero aquí yo lo seguía viendo como un tubo azul, ¿no? O sea, como una cosa azul sin forma, que si ya le damos la forma del tubo neural, pues entonces ahora fíjense, aquí está mi tubo neural con todas las vesículas que ya vimos. Esto que está en azulito es mi médula espinal, ¿no? Entonces, eso fue tubo neural. Entonces, si yo lo vuelvo a girar, si yo lo vuelvo a girar, pues aquí está mi tubo neural, en medio mi mesodermo axial, paraxial, intermedio, pero aquí es lo que me interesa que ustedes vean. Aquí le estamos añadiendo algo. Lo que quedaba más, dijimos, hacia los laterales, dijimos que era mesodermo lateral. Quiero que vean cómo de este mesodermo lateral están saliendo como unas prolongaciones que me están envolviendo a esta región en amarillo, que es mi endodermo. Entonces va de nuevo. Quiero que vean cómo de este mesodermo lateral que estaba aquí, que es esto en rojito, salen como unas prolongaciones que me empiezan a envolver a lo que viene siendo mi tubo digestivo. Vean, esta parte en rojito está envolviendo a esto que es el tubo digestivo, tanto el tubo como al saco vitelino y al alantoides, ¿ok? Entonces, eso es importante porque ahorita vamos a ver unas imágenes en los libros que les ponen que el tubo digestivo está envuelto como por una capa rojita, como por una estructura rojita que lo está envolviendo. Entonces, ¿de dónde viene eso? Eso que lo va a empezar a envolver es un derivado del mesodermo lateral. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante que nos quede más o menos claro. Vamos a mover esto por si alguien no lo copió. Este mesodermo lateral esplácnico que empezó a envolver a mi tubo digestivo, vean como que lo envuelve, pero como que lo encapsula, porque vean, aquí todavía esta región estaba como libre, ¿no? Como que esta región de arribita de mi tubo neural, de mi tubo digestivo, todavía estaba como libre, nada más lo estaba envolviendo de la parte de abajo. Ahora vean cómo aquí ya lo está envolviendo también por arriba, o sea, ya el envolvimiento es completo
Incluso está formando aquí como una columnita, como si fuera de esta columna de donde sale esta delaminación para empezar a envolver a mi tubo digestivo. Entonces, esta imagen quiero que se la guarden así. Quiero que le tomen una foto mental, porque yo sé que ahorita me vas a decir, Dani, ¿por qué me estás diciendo esto? Pero ahorita les prometo que les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. Esta imagen mental donde esto que está aquí arriba es tubo neural o ectodermo, esto que está aquí abajo son mesodermos, y luego hay como un palito, o sea, como una columna de mesodermo que se delamina y que me envuelve a mi tubo digestivo. Y que por debajo de esta laminita, de esta como columna que hay, está mi tubo digestivo. Entonces, tubo neural, mesodermo, columnita de mesodermo y abajo está mi endodermo. Se las pongo porque luego se habrán dado cuenta que en los exámenes departamentales les gusta mucho preguntar. La siguiente estructura se forma de, y les ponen una imagen y les dicen selecciona A, B, C o D, ¿no? Y luego se les ponen a ordenar por número. No sé qué tanto relajo hacen, pero bueno. El punto es que a lo mejor tú sabes que tal estructura viene del endodermo, pero a lo mejor no sabes identificar al endodermo en la imagen. Entonces tú sabías que era endodermo, pero como no lo identificaste en la imagen, pues ya no vas a ya no vas a poner la respuesta correcta. Entonces es muy importante que sepas la teoría y que sepas identificarlo en una imagen. Entonces fíjate, esta imagen ha venido en exámenes departamentales. No estoy diciendo que ha venido en este examen, pero ha venido en exámenes de años pasados. Y entonces les ponen esta bola extraña, ¿no? Y les ponen, señala, o sea, no les ponen así, pero les ponen otra pregunta más complicada. El punto era que tenías que señalar cuál era el intestino. Y si tú jamás habías visto esta imagen, pues era como complicado saber cuál es el intestino, ¿no? Entonces, ahorita que ya lo vimos, es muy sencillo decir, bueno, esta bolita azul que está aquí, pues es mi tubo neural, ¿no? Es ectodermo. Estas bolitas que están aquí están representando diferentes mesodermos, ¿no? Y luego hay una columna de mesodermo rojo, y esa columna de mesodermo rojo es esto que estamos viendo aquí, que más adelante les voy a decir por qué se llama mesenterio dorsal. Pero bueno, es esta columnita. Y esta columnita como que se delamina y me empieza a envolver a un tubo que se ve de color amarillo. Entonces, ese tubo de color amarillo es tubo digestivo y ese es el intestino y ese es el endodermo. Entonces, si a ti te ponen esta imagen, tú ya no lo vas a dudar y vas a decir, sí, esto que está aquí, esta bola, ojo con el color amarilla, es mi intestino. Y se los digo porque hagan de cuenta que en el DEPA les decían, o sea, es el intestino, ¿no? Y le señalaban la bolita amarilla y le señalaban el contorno rojo. Entonces tú decías, bueno, yo sé que el tubo digestivo es un tubo, pero ahora, ¿cuál es? ¿El de amarillo o el de rojo? Siempre es el que está adentro, el de color amarillo. El rojo es el mesenterio de mesodermo que lo está envolviendo. Lo que queda adentro es el tubo digestivo, entonces no se vayan a confundir con eso, ¿va? No solamente los quisieron confundir con esto, sino que además les pusieron dos imágenes. Entonces les pusieron esta y les pusieron esta otra. Y aparentemente, pues son muy parecidas. Pero estas imágenes ya son en estadios diferentes. O sea, esta es como una configuración muy inicial y esta es una configuración más avanzada, porque yo siempre les he dicho, ahorita nos estamos enfocando en desarrollo del sistema digestivo, pero al mismo tiempo se está desarrollando tubo neural, al mismo tiempo se está desarrollando músculos, extremidades, corazón, urinario, genital, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, fíjense, en esta otra bola que estamos viendo aquí, esto sigue siendo mi tubo neural, ¿ok? Este como círculo azul sigue siendo mi tubo neural. Vean cómo aquí el intestino ya no está por debajo de esta columnita de mesenterio dorsal, ¿ya se dieron cuenta? Está como por arriba de ese mesenterio dorsal.
de esta columnita. Y que aquí ya ni siquiera se llama mesenterio dorsal, aquí se llama mesocardio. ¿Por qué? Porque aquí en este dibujo ya están conjuntando desarrollo de corazón. Y el corazón se desarrolla por debajo de de este intestino. Entonces, ahí les va una pregunta muy importante. Si yo les dije antes que todo lo que quedaba por debajo de mi tubo digestivo era extraembrionario, el desarrollo de este corazón sería extra o intraembrionario. A ver, ¿dónde está mi imagen? Que les puse esta imagen, ¿no? Y que les dije, todo lo que se quede por debajo de mi tubo digestivo es extraembrionario, ¿ok? Esa es la idea. Todo lo que queda por debajo es extraembrionario. Entonces, eso es un dato muy curioso, que nuestro corazón, que es este como círculo que están viendo aquí que se está formando, inicialmente se forma como una estructura extraembrionaria por debajo del intestino y ya después se mete, ¿no? Hace como como que da una vueltecita y se mete. Pero bueno, pues no se confundan con estas dos imágenes. Lo que sea amarillo, eso es intestino. Porque si les ponen esta imagen, tú vas a decir, ah, Dani me dijo que era una bola y que era la capita que estaba adentro. Pero no, 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 no. Tiene que ser amarilla. Eso sí, en los departamentales siempre les ponen los colores, ¿no? Entonces tiene que ser algo que sea amarillito, ¿va? Vamos a empezar con esófago. A ver, déjenme ver qué hora es. Ah, son las 8:11. Vamos a ver esófago. Ya vimos configuraciones iniciales, ya vimos posicionamiento y ya yo espero que al menos en su mente tengan ese tubo amarillo que se va a empezar a formar, ¿ok? Ese tubo digestivo que va a empezar a adquirir cambios morfológicos para tener forma de sistema digestivo, ¿ok? Entonces, datos importantes que tienen que saber del esófago. Número 1, ¿cuánto mide el esófago? Puede medir desde los 2 hasta los 10 centímetros, ¿ok? Eso no es importante para embriología, pero bueno, es un dato. Lo que sí es importante, es importantísimo, importantísimo, es cuándo se empieza a formar mi esófago. El esófago comienza su formación a las 4 semanas de gestación. Es decir, en el primer mes ya se está formando el esófago, ¿va? Es importantísimo. A la 4ª semana comienza el desarrollo de esófago. ¿De dónde se va a formar este esófago? Bueno, este esófago se va a formar del endodermo. Les digo, todo el tubo digestivo proviene de endodermo. Pero aquí ya vamos a ser más específicos porque ya conocemos que el endodermo tiene varias secciones. Entonces, el origen del esófago es de endodermo y específicamente del intestino anterior. O sea, de la primer porción que vimos de mi tubo digestivo, de ahí se va a empezar a formar el esófago. ¿De acuerdo? No se me vayan a confundir. El esófago, la estructura del esófago proviene de endodermo, proviene de intestino anterior. Pero nosotros sabemos que el esófago contiene músculo, ¿ok? El esófago es una estructura endodérmica a la cual le va a llegar músculo de otros lugares. ¿Cuáles son esos lugares que le van a aportar músculo a este esófago? En la región cefálica del esófago hay músculo esquelético. Eso lo saben por histología. Yo espero que ya hayan visto sistema digestivo en en histología. Alguien me pregunta, ¿endodermo anterior e intestino anterior es lo mismo? Sí. Decir endodermo anterior o decir intestino anterior o decir tubo digestivo anterior, los tres son sinónimos, ¿va? Okay. Entonces, regresamos. El esófago en su porción cefálica tiene músculo esquelético. Ese músculo esquelético de esa región cefálica proviene de dos lugares. Células de la cresta neural craneal y mesodermo paraxial. Entonces, el músculo esquelético de la región cefálica del esófago proviene de células de la cresta neural
craneal y mesodermo paraxial. Importantísimo. Y la región caudal del esófago también va a tener músculo, pero ese no va a ser un músculo esquelético, ese va a ser un músculo liso. Y entonces ese músculo liso va a venir de mesodermo esplácnico, ¿ok? Entonces, si a ustedes les preguntan, oye, ¿de dónde viene el esófago? Ah, el esófago viene del endodermo. Pero ¿de dónde viene el músculo esquelético? De la porción cefálica del esófago. Ah, ese sí viene de células de la cresta neural craneal y de mesodermo paraxial. Y si me preguntan, ok, bueno, ¿y de dónde viene el músculo liso de la región caudal de mi esófago? Ah, ese viene de mesodermo esplácnico. Que mesodermo esplácnico es una delaminación del mesodermo lateral. ¿Y cuándo se forma este esófago? Ah, a las 4 semanas. ¿Ok? Entonces, intestino anterior, ya dijimos eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir para que en el intestino anterior se forme el esófago? Paso número 1. En el intestino anterior, un gen que es importante es el gen HOX, ¿ok? Hace rato ya vimos que tenía SOX2, HEX y FOXA2, ¿no? Esos siguen estando presentes en este intestino anterior. Eso fue lo primerito que vimos en la clase. Pero además va a tener participación de un gen que se llama gen HOX. ¿Y qué va a hacer ese gen HOX? Ah, bueno, lo que va a ocasionar es que en la región cefálica o anterior, ¿no? Que dijimos que es lo mismo, y ventral, ¿por qué ventral? Porque esto vendría siendo dorsal y esto de aquí enfrente sería ventral. Esto o sea, lo que queda por arriba del tubo es dorsal, lo que queda por abajo del tubo es ventral, lo que queda hacia este lado del tubo es anterior o cefálico y todo lo que queda hacia este lado es posterior o caudal. Eso siempre se los pongo para que no se confundan. Caudal. Entonces, o sea, imagínense que yo tengo un tubo, entonces lo que está aquí arriba es dorsal y lo que está aquí abajo es ventral. Lo que está hacia un lado es anterior esofálico y lo que está hacia el otro lado es posterior o caudal. ¿Ok? Entonces aquí dice que el gen HOX va a ocasionar que en la región cefálica y ventral ocurra una evaginación. Es el mismo proceso, un chipotito de adentro hacia afuera. Y entonces a esta evaginación cefálica ventral ocasionada por HOX, yo le voy a llamar esbozo respiratorio. Entonces, esta bolita de aquí en intestino anterior se le va a conocer como esbozo respiratorio. Y yo sé que no estamos en un sistema respiratorio, pero gracias a este desarrollo de este esbozo respiratorio, que lo vamos a ver en el siguiente tema, es cuando se establecen los límites de formación del esófago. Va de nuevo. Gracias a la formación de este esbozo respiratorio, es por lo cual se establecen los límites de formación del esófago. Lo voy a repetir una última vez. Gracias a la formación de este esbozo respiratorio, es por lo cual se establecen los límites de formación del esófago. ¿Ok? Todo lo que queda caudal, bueno, más bien, una parte que queda caudal a este esbozo respiratorio, es a lo que vamos a llamar esófago. Va de nuevo. Todo lo que queda caudal a este esbozo respiratorio, que es lo que puse en azulito,
esto es lo que queda caudal al esbozo respiratorio, es a lo que nosotros vamos a conocer como esófago, ¿ok? Esa región del tubo es el esófago. Ahorita vamos a ver cómo poco a poco se va a ir ensanchando y va a ir adquiriendo la forma de un esófago, ¿va? Otra, digamos, como otra referencia embriológica anatómica es que todo lo que queda caudal a la cuarta bolsa faríngea. Entonces, si recordamos, las bolsas faríngeas también están formadas por este endodermo. Ya no voy a entrar en cosas de bolsas faríngeas porque eso ya fue del bloque pasado. Ahorita, o sea, si les llegaran a preguntar algo, les van a decir caudal al esbozo respiratorio porque es como lo que estamos viendo en este bloque, ¿va? Pero otra referencia es que también más o menos a esa altura queda la cuarta bolsa faríngea, ¿ok? Pero bueno, es como otra referencia que encontramos en los libros. Luego, en el segundo mes, acuérdense, esófago, ¿cuándo se empezó a formar? En la cuarta semana, perfecto. Cuando llegamos al segundo mes, este esófago se alarga, ¿ok? Vean cómo aquí el cuadrito azul era cortito. Ahora aquí en el segundo mes, caudal a este esbozo respiratorio, vamos a encontrar un alargamiento de la porción esofágica del intestino anterior, ¿ok? Entonces, les digo que así poco a poco el tubo digestivo tiene que ir alargándose y tiene que ir adquiriendo las morfologías de cada sección específica. Entonces, cosas importantes de esta diapositiva. Lo que queda caudal al esbozo respiratorio es el esófago. Otra referencia, caudal a la cuarta bolsa faríngea. Luego, en el segundo mes, esa porción que quedó caudal a ese esbozo respiratorio se alarga para empezar a formar el esófago que va a medir de 2 a 10 centímetros. ¿Ok? Luego, fíjense, este esbozo respiratorio dice, oye, yo soy un esbozo respiratorio, ¿por qué estoy pegada al intestino? O sea, yo así anatómicamente no tengo los pulmones pegados al intestino, ¿no? Entonces, aquí, entre este esbozo respiratorio y entre este tubo digestivo, se forma algo que se llama tabique tráqueo-esofágico. Y por eso es que les digo, aquí se forma el esófago y aquí de este esbozo se forma la tráquea. Esta comunicación, o más bien la formación de este tabique, que me interrumpe la comunicación entre esófago y tráquea, es importantísimo, porque si no se forma este tabique, podemos tener algo que se llama fístula traqueoesofágica. Ay, la escribí mal. Bueno, fístula traqueoesofágica. Esa fístula traqueoesofágica hace referencia a que hay una comunicación entre esófago y tráquea directamente. Entonces, imagínate, tú te comes un pastelito y en lugar de que se te vaya el esófago, se te va la tráquea al pastel. O sea, eso no pasa porque pues no pasa, ¿verdad? Pero bueno, es como un caso hipotético, ¿no? O cuando tú respiras, todo ese aire de la tráquea se te va al esófago y entonces se te empieza a acumular aire en los intestinos, ¿no? Entonces es muy peligroso tener ese tipo de fístulas traqueoesofágicas. Otra cosa importante, ahorita la vamos a ver en las patologías, pero imagínate, el bebé nace con una fístula traqueoesofágica. ¿Cómo se van a dar cuenta que tiene una fístula traqueoesofágica? No la anoten, porque ahorita lo vamos a ver, pero nada más para que vean una idea de lo importante que es este tabique. Este, imagínate que el bebé pues nace como medio azulito, pero no, o sea, no te das cuenta, más bien te lo llevas a tu casa y de repente ves que cuando el bebé comienza a consumir alimentos sólidos, principalmente sólidos, debido a esta comunicación que hay, puede que la comida obstruya como los canales tanto esofágicos como traqueales. Y entonces si tú obstruyes la tráquea, pues ya no pasa el oxígeno y entonces el bebé puede cursar con una cianosis, o sea, que se ponga azul con insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, son muy importantes detectar este tipo de alteraciones en los bebés, ¿no? Les digo que ahorita lo vamos a ver.
Lo normal es que se forme el tabique y quede separado esófago y tráquea, que no estén comunicados. Eso es lo normal. Y eso es lo que tiene que pasar para que no haya alteraciones embriológicas, ¿ok? Ah, ahí está. Ahora, vamos a voltear. Vamos a voltear este tubo digestivo porque antes lo teníamos así, ¿no? Ahora yo lo voy a girar y lo voy a poner así, ¿va? ¿Por qué lo voy a poner así? Porque lo vamos a empezar a ubicar en esta imagen. Fíjense, todo lo que sea amarillo es endodermo, es tubo digestivo, ¿ok? Entonces vean cómo aquí dijimos que como el límite cefálico de mi tubo era la membrana bucofaringea. Y bueno, por eso en este dibujito aquí dice que esto, déjenme pongo en presentación, que esto que está aquí es la membrana bucofaringea, ¿no? Como el límite cefálico. Luego seguimos avanzando y estamos en intestino anterior, que es la primera porción. Y vean que de intestino anterior hubo esta evaginación, que es el esbozo respiratorio, o también lo pueden encontrar como un divertículo laringotraqueal, ¿ok? Y luego lo que queda por debajo de ese esbozo respiratorio o divertículo laringotraqueal, ya casi nadie usa el laringotraqueal, ¿eh? Ese lo sigue usando el Arteaga, pero ya en el Carlson sí prefieren esbozo respiratorio, ¿va? Pero bueno, divertículo laringotraqueal y esbozo respiratorio es lo mismo, ¿va? Los dos forman tráquea. Y lo que queda por debajo, pues es el esófago, y luego por aquí vamos a ver que se empieza a formar el estómago, y luego el intestino medio, y luego el intestino posterior. Pero eso nada más es para que se ubiquen que este tubo digestivo que estamos viendo cómo se forma es este mismo que les ponen en estas imágenes, ¿va? No hay mayor complejidad o diferencia. Si ustedes les ponen en su departamental una imagen de un intestino, no estoy segura que van a ser capaces de decir, esto es un esbozo respiratorio y este es el esófago, por todo lo que estamos viendo ahorita, ¿va? Esa es la idea de las clases. Que no solamente se aprendan las cosas, sino que las visualicen y sean capaces de aplicarlas a cualquier imagen que les pongan. Eso es lo importante de esto, ¿va? Ahora, esta es otra imagen, vean. Esta es la región del esófago. Aquí vean cómo ya se va a empezar a formar estómago por debajo del esófago. Eso lo vamos a ver más adelante. Y vean cómo aquí se formó este esbocito respiratorio. Este esbocito que todavía está pegada al esófago, pero vean cómo aquí esto ya va a empezar a formar tráquea. Y luego esa tráquea o ese esbozo empieza a crecer y me empieza a formar los bronquios. Vean cómo aquí ya se están dividiendo los bronquios. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en respiratorio. Aquí la tráquea ya creció más y los bronquios ya empezaron a crecer más. Nada más es para que vean la comunicación entre tráquea y esófago, que eventualmente tiene que dejar de existir esa comunicación. Es muy importante que se interrumpa por completo esta comunicación que está habiendo entre sistema respiratorio y sistema digestivo. Ahora, algo que ustedes tienen que saber a nivel de esófago es que imagínense, bueno, dijimos que el esófago es un tubo, ¿no? Y un tubo, pues es un tubo hueco, ¿no? O sea, yo le puedo meter mis dedos a este pedazo de papel que estamos viendo aquí, y, o sea, mi dedo cabe perfectamente en el tubo, ¿no? O sea, es literalmente esto que tengo en mis manos es un esófago. Es lo que estamos viendo en esta imagen. Este es un tubo cortado a la mitad y pues tiene una luz, ¿no? El tubo digestivo tiene una luz. Más que tubo digestivo, es un esófago, ¿ok? Ahora, por razones desconocidas, y no tan desconocidas, ahorita les digo por qué, este tubo digestivo y más bien este esófago se va a tapar. Imagínense que yo tengo un tubo. Quiero que pongan mi imagen, para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Yo tengo un tubo, o sea, esta es una hoja de papel, pero imagínense que es un tubo. Así está hueco, ¿no? O sea, los puedo ver por aquí. Imagínense que a este tubo yo le empiezo a meter plastilina. Así, esto es plastilina. Entonces yo le voy a empezar a meter a mi tubo plastilina, así. Lo voy a empezar a llenar
de plastilina, ¿ok? ¿Qué pasa si yo lleno este tubo de plastilina? Pues este tubo va a quedar tapado por plastilina, o sea, ahí ya se le cayó. Pero bueno, va a quedar así completamente tapado por plastilina y entonces ya no va a tener una luz porque yo ya lo tapé con plastilina, que sería como este tapón que estamos viendo en la imagen. Hay un tapón epitelial que me ocluye la luz de este tubo digestivo, ¿ok? Ya no tengo un tubo, ahora tengo un tubo tapado, una tubería tapada. ¿Cuál fue la función? Como que para qué le metí un tapón de plastilina, bueno, no de plastilina, un tapón de células epiteliales a este esófago, porque yo necesitaba cambiar el epitelio de ese esófago. Ahorita vamos a ver de qué epitelio a qué epitelio cambia, ¿va? Ya se tapó mi tubo digestivo, ya se tapó mi esófago. Tengo que encontrar una forma de quitarle ese tapón y que vuelva a ser un tubo hueco, porque el esófago pues es un tubo hueco, ¿no? Pues lo que va a ocurrir es que dentro de este tapón se van a empezar a formar como burbujas de agua. A esas burbujas de agua se les conoce como vacuolas. Entonces hagan de cuenta que así de repente adentro del tubo se empiezan a formar así instantáneamente burbujas de agua. Y entonces esas burbujas de agua comienzan a ser tantas burbujas de agua que empiezan a sacar la plastilina. Hagan de cuenta, este era el tubo y se formaron tantas que empieza así a salir el tapón. Pum, 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 pum. Y se sale el tapón de plastilina, ¿no? Y entonces, cuando se formaron esas vacuolas y se vuelve a deshacer el tapón, a eso lo conocemos como una recanalización del esófago. Y vuelve a quedar con una luz. Entonces, va de nuevo. Primero, mi esófago era un tubo con una luz. Llegó un tapón epitelial que se metió al esófago y me ocluyó la luz del tubo digestivo del esófago. Luego se formaron unas vacuolas dentro de este tubo digestivo que estaba bloqueado, estaba tapado, y esas vacuolas al empezar a expandirse hacen que se salga ese tapón de células epiteliales y nuevamente se recanaliza, es decir, se vuelve a abrir la luz del tubo digestivo. Ese es un proceso importantísimo y ahorita vamos a ver para qué sirve. Entonces, al mismo tiempo que mi esófago se está alargando, en esa octava semana o en ese segundo mes, se está cerrando transitoriamente por esa proliferación que crea un tapón epitelial. Posteriormente ocurre la vacuolización, se recanaliza tubo, pero lo importante, o sea, ¿por qué ocurrió esta, o sea, por qué le metí un tapón, no? Como que para qué. Yo hice esta obliteración y esta recanalización porque gracias a esta liberación de vacuolas que hubo, se favorece un cambio de epitelio. Y entonces aquí yo paso de un epitelio cilíndrico estratificado y antes de de decirles que se forma, no, ya no está Álvaro, está Álvaro, bueno. Bueno, miren, fíjense, el libro de embriología lo pone. Pasa de un epitelio cilíndrico estratificado a un epitelio poliestratificado ciliado. Ese término de poliestratificado a mí no me gusta, a la histología no le gusta, a Álvaro, que es instructor de histología, no le gusta ese término. Sin embargo, nosotros lo vamos a ver así porque así lo dice el libro. Y si a ustedes les preguntan algo, les van a preguntar algo que está en los libros de consulta básica. Entonces, si les preguntan, ok, ¿cuál fue el objetivo de de este cierre transitorio y esta recanalización? Ah, bueno, eso fue para que en el cuarto mes mi esófago tenga un epitelio definitivo, el cual va a ser un epitelio poliestratificado ciliado. Para eso hizo todo este choro, ¿no? Entonces se cerró en el segundo mes para que en el cuarto mes ya tuviera su epitelio definitivo, con el que ya vamos a nacer. Y bueno, esta es una imagen este, de las capas del esófago, pero eso no importa. Ah, esto ya lo vimos. Ok, esto ya lo vimos, nada más les pongo las fechas.
Bueno, no lo vimos. Bueno, sí lo vimos, pero más o menos. Nuestro esófago, o sea, tiene capas musculares, ¿no? Tiene una capa muscular longitudinal, una circular, y ya después viene la capa submucosa. Les digo que esto es más como histología. ¿Qué tienen que saber de embriología de estas capas histológicas? Que en la quinta semana, o sea, al mes y una semana, es cuando se empieza a formar la capa muscular circular interna. Entonces, ¿cuándo se empieza a formar la capa muscular circular interna? En la quinta semana. ¿Y cuándo se forma la longitudinal externa? En la semana 8. Entonces, vean, primero se forma lo interno y luego se forma lo externo, ¿ok? Y pues ya vimos, ¿no? Que hay tanto músculo liso como músculo esquelético, esto ya lo vimos. Nada más me importa que anoten estas fechas, que la capa muscular circular interna es en la quinta semana y la externa o longitudinal es en la semana 8, ¿va? Esos son como datitos que luego son importantes que anoten. Pues les doy 5 segundos para que lo copien. Muy bien. Siguiente. A ver si ya nada más el día de hoy vamos a terminar con lo que son patologías de esófago. Y ahorita les voy a decir qué vamos a hacer con las siguientes partes. A ver, patologías de esófago. Las patologías que nos marca su temario de embriología son 4: estenosis esofágica, atresia esofágica, hernia hiatal y fístula traqueoesofágica. ¿Qué les recomiendo yo en estas patologías? Que le tomen un screenshot para que no estén copiando, porque luego sí le pongo como exceso de texto, pero me disculpo, no lo pongo, o sea, yo sé que es como antipedagógico poner tanto texto, pero aquí sí se los pongo porque como yo les paso las presentaciones, cuando quieren estudiar, pues yo prefiero que tengan información de más que estudiar a que tengan muy poquita, ¿va? Entonces les voy a ir explicando las patologías, pero yo les recomiendo que nada más le tomen fotito y pues por ahí si digo como algo importante o así, lo anoten, ¿va? Pero para que no lo copien todo, porque luego sí le pongo muchas cosas. Entonces, primer patología. Esta primer patología se llama estenosis esofágica. Espérenme. Un segundo. Esta patología se llama estenosis esofágica. Ahora, ¿por qué ocurre la estenosis? Para empezar, yo siempre les digo a mis alumnos, antes de que nosotros empecemos a ver qué es la patología, vamos a entender por qué se llama así la patología. Entonces, se llama esofágica porque ocurre en el esófago. Eso nos queda claro a todos. Estenosis quiere decir que algo está obstruido, algo está como, como muy estrecho, o sea, que venía en un tamaño normal y de repente algo ocurrió que se hizo muy, muy, muy estrecho. Vean, por ejemplo, esta imagen. Aquí viene bajando el esófago y de repente hay una región donde hace como esta curvita. Ahí se estrechó el esófago. A ese estrechamiento abrupto que hay, es a lo que yo le conozco como estenosis, ¿no? Y hay estenosis de muchas cosas. Estenosis de las arterias, ¿no? Que van así, de repente se hacen anchitas, muy angostitas. Estenosis de la aorta, ¿no? También la aorta tiene estenosis. Entonces, eso es lo que significa la palabra estenosis. Estenosis pilórica, por ejemplo, ¿no? Me ponen en el chat la estenosis pilórica, también es una parte donde viene así, la región y de repente el píloro se hace muy, 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 muy angosto y entonces ya no pasa la comida. Entonces, esa también es una patología que vamos a ver, pero esa la vamos a ver en estómago. Pero muy bien. Tenemos muchos tipos de estenosis. Vamos a enfocarnos en estenosis esofágica. ¿Cuál es la principal causa de estenosis esofágica? Primero, una recanalización anómala.
Es decir, nosotros vimos ese proceso donde se obliteraba, se obstruía con un tapón el esófago y luego se tenía que quitar ese tapón por completo, no tiene que quedar nada de ese tapón. En la estenosis esofágica, lo que ocurre es que no hubo una adecuada recanalización. La recanalización dejó restos de ese tapón y entonces es donde ocurre esa estenosis esofágica, una región donde el esófago queda más angosto de lo que debería quedar porque sigue teniendo restos de ese tapón, ¿ok? Entonces, ¿por qué hubo una recanalización anómala? Por un defecto en la vacuolización, que dijimos, bueno, para que se recanalice se tiene que vacuolizar. Entonces, aquí el defecto es que no se vacuolizó y como no se vacuolizó, no se recanalizó adecuadamente. ¿Ok? Eso es una primer causa. Una segunda causa es que haya una separación incompleta entre el tracto respiratorio, o sea, entre el esbozo respiratorio y el intestino primitivo. Ahora me vas a decir, bueno, Dani, ¿y eso qué? O sea, si no se separa, como que, ¿qué tiene que ver? Ah, bueno, imagínate que no se separó el esbozo respiratorio del esófago. Pues el esbozo respiratorio tiene que formar a la tráquea. Entonces, imagínate tú tener una tráquea metida en el esófago. Eso es una causa de obstrucción, ¿estamos de acuerdo? Es una causa de que haya una región que no esté desarrollada adecuadamente. ¿Por qué? Porque puede que ahí se empiece a formar una membranita esofágica y esa membranita esofágica me produce una estenosis. Puede que en esa región donde no se separaron me queden vestigios, o sea, como partes de los bronquios. Y entonces esos vestigios me van a obstruir y me van a generar una estenosis esofágica. O vestigios fibromusculares, ¿no? A lo mejor, o sea, hubo tanta interacción anómala entre el esófago y la tráquea que se empezaron a formar ahí fibras de músculo anómalas. Y esas fibras de músculo me van a obstruir el esófago y me van a generar una estenosis esofágica. Esa es la segunda causa. Entonces, primer causa y la principal, defectos en la vacuolización. Esa es la principal, la más común. Segunda causa, no tan común, pero que sí ocurre, una separación incompleta entre el tracto respiratorio y el intestino primitivo. Y una tercera causa muy extraña, muy extraña, es una separación anormal de la notocorda con el endodermo. Entonces, acuérdense, a ver, no, acuérdense que dijimos que la notocorda es esto que está aquí en medio, ¿no? Y por debajo quedaba el intestino. Entonces, si hay ahí por ahí unas interacciones patológicas entre esta notocorda y entre este intestino, puede haber alteraciones. Es muy extraño. La verdad es que no he leído tantos casos de eso. Es muy extraño que ocurra como esa interacción rara y que por eso me dé una estenosis esofágica, pero puede ocurrir. ¿Ok? Ahora, imagínate que tú estás tragando algo y de repente la comida llega a un lugar donde ya no puede pasar porque está muy estenosado, ¿no? Sí pasa, pero le cuesta pasar, dependiendo del grado de estenosis. Hay estenosis muy graves donde no pasa nada y hay estenosis pues ligeras, ¿no? Donde sí alcanza a pasar, pero cuesta trabajo pasar. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de estenosis, vamos a tener un signo que se llama disfagia. Dificultad para comer, dificultad para tragar la comida, ¿no? Entonces, como que come y sientes como que se me atora, ¿no? Eso es la disfagia. Ahora, en los bebés, ¿cómo se reporta la disfagia? El bebé ya no quiere comer, ¿ok? Regurgitación. ¿Qué es regurgitación? Entonces puede que si tú le dices al bebé, oye, bebé, come papilla, ¿no? No sé cómo se le diga, pero bueno, ahí lo tienes sentada en su sillita, ¿no? Y así, ponle tú que a lo mejor cuando estaba lactando, o sea, cuando el bebé estaba comiendo leche,
Pues la leche es un líquido. El líquido se adapta al molde que lo contiene. Entonces, pues tomaba su lechita y a pesar de que tenía estenosis esofágica, pues el líquido fluía y no le costaba tanto trabajo pasar porque al final era un líquido. Ya cuando el niño comienza a comer comida sólida, o sea, le das un Gerber, por ejemplo, le das de comer, el niño se llena muy rápido, como que ya no quiere comer, llora mucho y además tiene como este regreso, como este reflujo de la comida. Y entonces se puede llegar a vomitar, porque tú le dices, no, come, come, porque tienes que crecer, y le das más y le das más, y pues el niño se vomita porque ya no le pasa la comida, ¿no? Entonces, así es como se manifiesta esta estenosis esofágica. Estas son imágenes de cómo se vería un esófago normal, y esta es una imagen de un esófago patológico, ¿no? Nosotros para ver estas imágenes se les da un contraste con vario, ¿no? Entonces, tú le das una solución que tiene un contraste con vario y entonces este contraste se esparce a través de todo el esófago y lo ilumina y entonces vean cómo esta región de aquí está súper estenosada. O sea, todo esto que ven aquí como iluminado es esófago. Y luego vean aquí, o sea, está súper, súper estenosado. O sea, por aquí no va a pasar la comida, ¿ok? Luego llegamos aquí, este es el estómago. Estas son las costillitas. Pero bueno, aquí no pasa la comida. Luego vean aquí este otro, también aquí tiene una ligera estenosis, pero no es tan grave. Aquí tiene otra ligera estenosis, pero tampoco es tan grave. Pero vean aquí como por completo está estenosado este esófago. No está cortado, ojo con eso. Sí tiene cierta comunicación, pero es muy pequeña, pero no se corta la comunicación por completo. Hay una patología donde de plano no se comunican estas dos secciones, pero aquí sí se comunican, pero están estenosadas. Y a esto lo conocemos como estenosis esofágica. Ahora, eso fue estenosis, esófago tapado, ¿no? Ahora vamos con esto. Seguimos en esófago, pero ahora se llama atresia. ¿Alguien sabe qué significa atresia? Ujú. Atresia significa que no se formó, ¿no? O sea, A siempre significa como ausencia de. Entonces, atresia esofágica quiere decir que hubo una región donde no tengo esófago, ¿ok? Entonces, aquí lo que ocurre, fíjense, primer causa de atresia esofágica, y véanme en esta imagen, esto que está aquí como un triángulo extraño es esófago, y esto que está aquí abajo también es esófago, pero vean cómo aquí se pierde la continuidad, o sea, están desconectados los esófagos. A eso se le llama atresia esofágica, un sitio donde no se formó el esófago. Y entonces ahí es donde viene el mecanismo, y está medio extraño, pero vean. El mecanismo para que se dé la atresia esofágica es una ausencia de la vacuolización, es decir, una falla completa en la recanalización de este esófago. Me vas a decir, bueno, Dani, pero sí se formó el tubo, sí se llenó de tapón, lo que no pasó es que no se destapó el tapón, ¿por qué no se quedó en estenosis? Aquí lo que ocurre es que hagan de cuenta que esta región, déjenles pongo un dibujo. Ahí. Esta región de aquí seguía tapada, ¿no? Y estas regiones de acá arriba sí se destaparon e hicieron su vacuolización. Entonces, estas células de aquí dijeron, como que nosotros no vamos aquí, como que nosotros tuvimos que haber desaparecido, ¿no? Entonces empiezan a generar procesos de apoptosis, o sea, apoptosis es una muerte celular programada, y empiezan a generar esa apoptosis de chin, nosotros teníamos que desaparecer, pues vamos a desaparecer, pero desaparezco y también desaparezco al esófago, no solamente desaparezco al tapón, sino que también me llevo al esófago, y entonces se rompe esta continuidad del esófago. Esto normalmente tendría que ser un tubo continuo, pero aquí, esta región de aquí, que no se recanalizó, fue una región de apoptosis que desapareció y originó una atresia esofágica.
y originó esta discontinuidad entre el esófago superior y el esófago inferior. ¿Ok? Ahora, segundo concepto. Cuando nuestro bebé, bueno, nuestro embrión, está dentro de la mamá, pues está dentro de qué líquido. ¿Cómo se llama ese líquido que contiene al bebé y que lo protege? Líquido amniótico. Perfecto. Entonces, ese bebé está bañado en líquido amniótico. Ahora, este bebé ya está desarrollando lo que es boca, ya está desarrollando lo que es nariz, ya está desarrollando lo que son vías respiratorias, por ejemplo, ¿no? Ya está desarrollando esófago y está desarrollando intestino, estómago, intestino grueso, ano, riñones, todo ya lo está desarrollando. Entonces, normalmente este bebé que está inmerso en este líquido, pues también tiene líquido dentro de lo que es el tubo digestivo, ¿ok? O sea, ese líquido está circulando en el tubo digestivo. De hecho, ¿alguien sabe cómo se llaman los desechos que saca un feto cuando está dentro de la mamá? O sea, la popó de un feto, ¿cómo se llama? El meconio, exacto. Entonces, el meconio son como todas esas cosas que el bebé se toma de líquido y que pasan por el tubo digestivo y que se excretan, ¿ok? Además de productos de desecho, ¿no? Pero entonces, para que haga todo ese proceso de que me lo tomo, pasa por tubo digestivo, sale y se empieza a acumular y a eso se le llama meconio, pues tiene que haber un sistema digestivo permeable. Si yo no tengo un sistema digestivo permeable, ¿por qué? Porque aquí no se está comunicando el esófago de arriba con el esófago de abajo y por lo tanto no va a poder pasar nada ni a estómago, ni a duodeno, ni a yeyuno, ni a intestino grueso, pues todo ese líquido que el bebé debería deglutir, que el feto debería deglutir, no lo deglute y se queda en el ambiente. Y entonces a ese exceso de líquido amniótico que se queda en el ambiente, que no está siendo deglutido porque no hay una permeabilidad en el sistema digestivo, es a lo que se le conoce como polihidramnios. ¿Ok? Entonces, la atresia esofágica puede estar asociada con polihidramnios, un exceso de líquido amniótico. Y les digo que se sospecha en el periodo prenatal debido a la incapacidad para tragar y absorber el líquido amniótico. ¿Ok? Y entonces, si yo no estoy llenando mi sistema digestivo, no está pasando nada al estómago, y entonces el estómago se va a ver bien chiquitito, así una burbujita de estómago chiquitita porque no se está expandiendo, porque no le está llegando nada. ¿Ok? Em, Ahora, lo malo de estas patologías es que no son patologías aisladas, no es como que nazca un bebé y digas, tiene todo normal, pero tiene atresia esofágica. Normalmente, siempre se acompañan de fístulas traqueoesofágicas, que ahorita vamos a ver qué son. Entonces, estas atresias esofágicas, ahorita les enseño por qué se asocian a fístulas traqueoesofágicas. Ok. Fíjense, vean cómo aquí, si yo le doy si yo le tomo esta imagen contrastada, o sea, le meto un medio de contraste, por ejemplo, este bebecito, pues sí nació, ¿no? Si yo le meto un medio de contraste, vean cómo pues entra por la boca y aquí se queda porque el esófago pues no se formó, o sea, aquí el esófago tendría que continuarse, ¿no? Aquí tendría que estar el resto del esófago y verse la burbuja gástrica. Esta que está aquí, esta como bola que ven ustedes aquí, es el estómago, es la burbuja gástrica y la burbuja gástrica aquí en este caso está muy chiquita, ¿ok? Luego por aquí vemos los intestinos que también están como que no tienen nada, ¿no? Porque no pasó el contraste, porque el contraste se quedó aquí, porque el esófago no se forma. Vean aquí, este esófago aquí ya nada más es así como un saco ciego, ¿no? Que ya no tiene continuidad con el estómago. Ven, este es el estómago, este es el extremo distal del esófago y está como cortado. Estos dos se tendrían que comunicar, pero como hay atresia, no se comunican. Y si tú haces que se trague algo, pues todo se va a quedar aquí y no va a pasar al estómago, ¿ok?
Por ejemplo, este es, pues es un sistema de un niñito que pues, fue un aborto, porque no, cuando nació, pues no se pudo dar, entonces lo disecaron. Va, así se ve la atresia esofágica, y les pongo, recuerda esta imagen, porque esta imagen ha venido en los departamentales. Les ponen así, la siguiente patología se asocia con polidrapnios, ¿no? ¿Por qué? Porque es una atresia esofágica. Entonces, recuerden esta imagen, que es como si tuviera una corbatita, ¿no? Brillosa. De regreso por si alguien no le tomó foto. Y por si alguien quiere como más datos, porque hay un montón de datos bien interesantes de estas patologías, aquí les pongo unos links de Clinical Key. Yo les recomiendo mucho usar Clinical Key para ver casos de embriología. Son muy buenos los casos. Vienen videos, imágenes, resonancias, tomografías de todas estas patologías, ¿va? Entonces, búsquenlos en Clinical Key. Y ya por último, vamos a ver ya para acabar, les prometo, fístula traqueoesofágica. Una fístula traqueoesofágica ya más o menos lo vimos, ¿no? Que es cuando el esbozo pulmonar o el esbozo respiratorio o el divertículo laringotraqueal, que lo podemos encontrar de las tres maneras, no se separa del esófago, ¿ok? Dijimos, se tiene que separar. Aquí no se está separando. Pero a diferencia de las otras dos patologías, donde era más como un mecanismo físico, esta patología sí se da por un mecanismo genético. Y este gen es súper importantísimo. Si yo tengo una mutación en NKX2.5, eso me va a condicionar a que ese esbozo pulmonar, respiratorio o divertículo laringotraqueal no se separe del esófago. Entonces, ¿de quién es la culpa de una fístula traqueoesofágica? Donde no hay separación, de NKX2.5. Se ha encontrado cierta asociación con BMP4 y con WNT, pero el principal, así, si se los preguntan, ¿cuál es el gen responsable de fístula traqueoesofágica? No lo dudes, tú vas a poner NKX2.5, no hay de otra. ¿Y por qué? Porque se acuerdan que dijimos que se tenía que formar un tabique que lo separe. Estos genes son genes necesarios para formar ese tabique. Si no se forma ese tabique, hay fístula. ¿Y por qué no se forma ese tabique? Por defecto en esos genes, ¿va? Entonces, esa es como la secuencia que va teniendo este problema. A ver, entonces vamos con esto. Esta es la tráquea. Aquí vean cómo este esófago quedó pegado a la tráquea, quedó con esta comunicación, ¿ok? Pero además de que tengo fístula traqueoesofágica, ¿qué otra patología tengo aquí en esta imagen B? Atresia esofágica, perfecto. Entonces, por eso les digo que muchas veces la atresia esofágica se asocia con esta fístula traqueoesofágica, esta comunicación entre tráquea y esófago. Y puede ser que se comunique el esófago de abajo o que se comunique el esófago de arriba, ¿ok? O puede que no tenga atresia esofágica, puede que solamente tenga la fístula. Y vean cómo aquí el esófago, si está continuo, no tiene ningún impedimento en su trayecto, pero está esta comunicación entre tráquea y esófago. Y les digo, el problema viene porque si yo obstruyo, déjenme ver si se los puse por acá. No, porque si yo obstruyo, más bien si yo tengo comunicado sistema respiratorio con sistema gastrointestinal, lo primero que me va a ocurrir es que se me pueden generar muchas infecciones. Mm, infecciones, ¿por qué? Porque el alimento está entrando directamente a vías respiratorias y me puede generar alguna infección o alguna autoinmunidad incluso, ¿no? La otra es que si por alguna razón algo entra por esófago y me obstruye vías respiratorias, el niño va a empezar con falta de aire y se me puede poner azul y se me puede ahogar. Entonces,
también por los líquidos, ¿no? O sea, aquí no aplica de que nada más con los sólidos, ¿no? Aquí también, por ejemplo, si tomo un líquido, o sea, es como cuando tú, tomas agua y de repente dices, ah, se me fue por el otro lado, ¿no? Ahora imagínate que te llegue el agua directo a la tráquea. O sea, eso está horrible, ¿no? O sea, no, eso es muy malo. Entonces, esto se tiene que reparar, se tiene que hacer una cirugía correctiva inmediata. ¿Nacen los niños así? Sí nacen. Es un manejo complicado y muchos son abortos porque no llegan a término. Pero los que nacen, se tiene que hacer rápido el diagnóstico, ¿ok? Mm, por ahí también nos maneja que Sonic Hedgehog también es como muy importante para la separación de estas dos estructuras. Pero es más como una asociación, no es como una causa directa. Y esto está asociado con una patología que se llama Bacter. ¿Alguien se acuerda qué es esto de Bacter o alguien sabe? Es una asociación donde hay alteraciones en las vértebras, hay alteraciones en las extremidades, hay alteraciones en los riñones y hay alteraciones en el sistema digestivo, ¿no? Entonces, estas asociaciones las vamos a ver más adelante, pero nada más como para que lo tengan como que lo tomen en cuenta, ¿va? La última es una hernia hiatal. La hernia hiatal, una hernia es cuando una víscera está en un lugar donde no tiene que estar. Va de nuevo. Una hernia es cuando una víscera se sale de su lugar, cuando una víscera está en un lugar donde no tiene que estar. Entonces, después del esófago, sigue el estómago, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo un esófago muy chiquito? O sea, esta elongación que vimos que era importante no se dio. La elongación fue muy corta. Pues entonces el estómago que está pegado al esófago, en lugar de quedar en la posición donde tiene que quedar, queda más arriba de lo normal. Y entonces, si yo tengo una falta de crecimiento del esófago, el estómago se me sube hacia la región de la caja torácica. Entonces, vean, normalmente, así tendría que estar el esófago por aquí abajito, pero como aquí el estómago aquí abajito, pero como aquí el esófago quedó muy chiquito, se sale una porción del estómago y se forma como esta hernia hiatal. Hiatal porque es por arriba del diafragma, ¿ok? Esto que está aquí, estas como montañitas, son el diafragma. Entonces vean cómo la hernia se sale y queda como una bolita arriba del diafragma. Y lo podemos ver aquí en las imágenes. Vean, este es el esófago, no tiene estenosis. Y aquí se ve esta bolita que no debería de estar. Esta es la hernia hiatal. Y esta es una imagen por endoscopía de más o menos, o sea, no le van a entender mucho, pero hay como un lugar donde el endoscopio tendría que bajar, pero aquí este endoscopio detecta como una masita que no debería estar ahí. Y eso es una hernia hiatal. Ahora, lo más común es que sean hernias adquiridas, es decir, cuando tú tienes un reflujo gastroesofágico, en un reflujo gástrico, ese reflujo gástrico te puede condicionar a la aparición de una hernia hiatal, pero eso ya es como algo más patológico de gastroenterología. Aquí nos vamos a enfocar en que fue una falta de crecimiento esofágico lo que provocó que el estómago subiera hacia caja torácica y me provocara una herniación llamada hernia hiatal. Muy bien. Miren, logramos acabar esófago. Les digo que el sistema digestivo es un tema complejo, la verdad es que es un tema muy largo. Nos falta ver estómago, nos falta ver intestino, nos falta ver duodeno. Entonces aquí viene mi propuesta. Eso sería todo por la clase de hoy. Voy a terminar la transmisión porque se las paso a mis alumnos. Cualquier duda, los que están viendo la clase, me mandan un WhatsApp, ¿va? Pero eso sería todo por el día de hoy. Déjenme acabar ay, ¿cómo acabo esto?